Nuestro tema de hoy, la predicación del día de hoy, tiene como título Ebenecer. Tal vez usted ha escuchado esa frase, no sé. Es una frase que entre los cristianos evangélicos se usa y tal vez usted ya la conoce. Ebenecer es un término hebreo, término judío, pero que tiene un significado también para los cristianos, para usted y para mí. Y por eso lo quise traer en el día de hoy, sobre todo ahora que estamos comenzando un nuevo año. Cada vez que uno está empezando otro año, como que eso lo hace pensar, llegué hasta aquí, llegué a otro año, como cuando uno cumple años, también igual dice, alcancé otro año más en mi vida, llegué hasta aquí. Pues el pueblo de Israel había pasado muchas circunstancias difíciles y llegó un momento en que también cayeron a cuenta, llegaron a esa conclusión. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y esa es la expresión que representa Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. En 1 Samuel 7 está el contexto, está la historia. Puede ir ahí a 1 Samuel 7, pero puede seguir en la pantalla algunos textos claves que voy a usar. 1 Samuel 7. Ebenecer es una expresión, como le dije, del Antiguo Testamento, que significa literalmente roca del socorro. El nombre al que se refiere está relacionado con una historia de la guerra que Israel tuvo con los filisteos, bajo el liderazgo espiritual de Samuel en aquel tiempo. Acuérdese que Israel, muchos conflictos con los filisteos. Era un grupo que ya no existe, ya no existen ellos. Pero en aquella época era un grupo que tenía control de todo lo que era la tierra de Canaán. Y cuando Israel llegó a esa área, al territorio de lo que es la tierra prometida, tuvo que tener batallas muy fuertes con ese grupo, los filisteos. Entre ellos estuvieron famosos personajes, ¿verdad? Como Goliat y sus hermanos, los gigantes. A esos es a los que me refiero cuando hablo de esta historia de los filisteos. Ahora usted dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, nosotros también podemos aplicarlo a nuestra vida, el ebenecer. Porque ebenecer representa recuperar el favor de Dios también. Para el pueblo de Israel eso fue importante. Habían perdido batallas, les habían quitado el arca y se la habían llevado los filisteos. Los habían despojado de algo tan importante para ellos como era el arca del tabernáculo. Y ahora necesitaban recuperar esa confianza de que Dios estaba con ellos. Por otro lado, también ebenecer para nosotros representa avanzar hacia una cita con Dios. Para los judíos, ebenecer representó ir a un lugar al cual ellos tenían un poco de temor de ir, a ese territorio difícil, donde iban a conquistar ese territorio, pero que iban a encontrar obstáculos. Pero había una cita con Dios. Cuando Dios te invita o te llama a realizar algo, es difícil esquivarlo porque Dios se va a encargar de recordártelo y decirte tienes una cita conmigo. ¿Ves? De esa manera nosotros en nuestro tiempo también necesitamos reconocer cuando Dios nos está hablando y nos está diciendo tienes una cita conmigo. También ebenecer representa identificar un lugar de victoria y restauración. Para Israel, ebenecer era un sitio, un lugar, un evento, allá en la tierra de Canaán. Pues para ti tal vez hay un momento y un lugar donde se
dio un Ebenezer, un lugar especial. En mi vida personal yo recuerdo mi Ebenezer. Fue en mi casa solo, estando en mi casa escuchando un programa radial, un Viernes Santo. Ese fue mi Ebenezer, porque fue el día en que Dios quebró mi corazón, quebró las barreras de mi actitud escéptica que yo tenía en ese tiempo y conocí la gracia de Dios. Fue mi Ebenezer. ¿Han habido momentos en tu vida así? Donde tú dices, me acuerdo de tal día, de tal lugar, de tal evento, de tal ciudad o de tal, donde Dios trató conmigo. Puede ser que fue en un templo, o puede ser que fue, como a mí me han contado testimonios de alguien que me ha dicho, pastor, fue en un estacionamiento en mi carro, solo yo, en una carretera, fue en un hospital, ahí fue mi Ebenezer, en una prisión tal vez, en una campaña evangelística, en diferentes circunstancias o lugares puede darse Ebenezer. Ahora, para Israel, como te digo, representó hacer posible que se volviera a restaurar la adoración que ellos habían perdido. En 1 Samuel 4:1, por ejemplo, nos explica que Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel, que él era el líder, que él era el que Dios usaba para ministrarles, darles la palabra. Y en esos días Israel tuvo que salir bajo el liderazgo de Samuel, tuvo que salir a pelear contra los filisteos. Entonces le tocó acampar junto a Ebenezer. Ahí vamos cayendo a cuenta de por qué se usó ese nombre. A ellos les tocó, antes de entablar la batalla, les tocó acampar en un lugar que se llama Ebenezer, en Israel. Mientras que los filisteos acamparon en Afec, era otro sitio cercano. Pero ahí estaban, puedes imaginarte la noche antes de esa batalla. Puedes imaginarte la noche antes el campamento de los filisteos por un lado y el campamento de los israelitas por otro lado. Los dos grupos imaginándose o pensando, mañana cuando amanezca tenemos que pelear contra esos que están en aquel campamento. No sé, en tu vida, si has pasado noches de expectativa pensando, me toca enfrentar una batalla, me toca enfrentar algo difícil mañana, tengo que ir a una cita médica y no sé qué me va a decir el doctor, o tengo que ir a hacer el examen de universidad y no sé si lo voy a pasar, tengo que enfrentar una batalla, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo va a ser el resultado de ese Ebenezer? Ebenezer. ¿Me está siguiendo? Tiene que ver con eso, con anticipar un momento en que algo va a pasar. Amén. En 1 Samuel 5, del 1 al 3 dice, después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Qué hicieron los filisteos? Capturaron el arca de Dios. Ahí es algo de la gran lección que hay en este tema, que a los israelitas les quitaron algo que no les pertenecía a esos filisteos, les pertenecía a ellos, a los israelitas. Y muchas veces espiritualmente también el enemigo tal vez te ha quitado cosas que no le pertenecen a él. Como muchas madres y padres que ven a sus hijos que se han caído, se han extraviado, y esos hijos no le pertenecen a Satanás, le pertenecen a Dios. Y bueno, estos filisteos fueron ladrones. Eso me recuerda que Jesús dijo que hay un ladrón y salteador, ¿verdad? Refiriéndose al enemigo de Dios, Satanás,
que Él vino para matar, hurtar y destruir, dice Juan 10:10. Así eran estos filisteos. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios Dagón y la pusieron junto a ese ídolo. Imagínate, para el pueblo de Israel, la ofensa, la blasfemia que eso representó. Que el arca del pacto la metieran en el templo del dios Dagón. Ahí eso me enseña algo que tenemos que tener cuidado hoy día, y es el problema de permitir mezclar lo santo con lo profano. No se pueden mezclar las cosas de Dios con lo que no es de Dios. Tiene que haber distinción entre lo santo y lo profano. Y vivimos un mundo donde Satanás está queriendo todavía meter el arca en el templo del dios Dagón. Y muchas veces aún en las iglesias parece que se confunde el arca, porque no está en el Dios, en el santuario de Dios, del Dios vivo. No se está usando bien el arca. El arca representa ese instrumento de adoración a Dios. Nosotros los cristianos evangélicos no adoramos objetos, pero hay objetos que representan, son símbolos de adoración. Y ellos tomaron el arca y la metieron en ese lugar. No se puede mezclar lo santo con lo profano. Me acuerdo en una de las iglesias donde fuimos pastores que había un hermano que tocaba guitarra en el templo, en el grupo de alabanza y adoración. Y él un día me dijo algo muy lindo, que nunca lo olvido. Me dijo: pastor, quiero que ores por mi guitarra. Y le digo: bueno, ¿qué le pasa al hermano? Puedo orar por él, pero ¿por qué quiere que ore por su guitarra? Y me dijo: pastor, es que esta es mi guitarra nueva y la voy a usar para alabar al Señor siempre. Nunca voy a tocar en esta guitarra una canción del mundo, solo para el Señor. Por eso le pido ore por mí y por mi guitarra. Él entendió que no podía mezclar lo santo con lo profano, que no podía subir al altar la guitarra, adorar a Dios, y otro día estar por allá echando una serenata con canciones mundanas tal vez. Eso es la gran lección que aprendió. Bueno, Israel tenía que pasar por eso. Y Israel perdió una batalla en esa época también. Y a veces los cristianos nos preguntamos: ¿por qué perdemos batallas? ¿O es que no perdemos batallas nunca? Sí, perdemos batallas a veces. No perdemos la guerra, que es otra cosa. Un general de los Estados Unidos, muy famoso, el general MacArthur, él decía: perdimos una batalla en Japón, pero no hemos perdido la guerra. Y así es en lo espiritual. Puede ser que a veces perdamos una batalla temporal en alguna situación del matrimonio, de la familia, de tu vida, pero no has perdido la guerra. La guerra no se pierde hasta que te mueres. Y si estás con Cristo vas a ser vencedor. Primera Samuel 7, verso 2 dice: los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron. ¿Cómo fue la batalla? Dice: cerrada. No te extrañes de que a veces la batalla sea cerrada, dura. No es fácil. La guerra espiritual no es carnal, es espiritual. Se pelea a nivel espiritual, en oración. Pero dice que ellos vencieron matando como a 4,000 hombres. Y cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas se preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? En aquella batalla murieron 4,000 hombres israelitas. Póngase a pensar en las esposas de esos 4,000 hombres que les dijeron: no regresó tu esposo. Y ellas decían: pero si somos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Ha escuchado usted personas que se
expresan así: ¿por qué Dios permitió ese cáncer en mi hijo, o en mi esposa, o en mi familiar? ¿Por qué Dios permitió esa muerte, ese accidente? ¿Por qué Dios lo permitió? Sí, no es fácil a veces dar respuesta a eso, no es fácil. Y ellos en lo humano, humanamente hablando, a veces nos hacemos esa pregunta: ¿por qué Dios permitió que perdiéramos esta batalla? Ahora dice en la parte final de ese versículo: vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Los israelitas en ese momento no tenían a Cristo, recuerde, no tenían a Cristo, no había venido Cristo. Entonces para ellos el arca era como el instrumento de que les fuera bien. No, ellos no pensaban en la cruz como nosotros. Por eso entendamos el contexto. Para ellos era el arca que los acompañó en el desierto, en el tabernáculo. Y dice: tenemos que volver a rescatar el arca para que nos acompañe y nos salve de nuestros enemigos. Ahí la lección es: ¿quién te acompaña a ti en tus batallas? Israel entendió: perdimos una batalla porque no nos acompañó el Señor, porque no estábamos haciendo las cosas bien. Pero si Él nos acompaña, la batalla no se va a perder. ¿Me estás oyendo? Samuel tenía un motivo también. Es interesante encontrar eso en ese contexto. 1 Samuel 7:3. ¿Qué dijo Samuel? ¿Cómo reaccionó Samuel? Fíjate, Samuel, el juez de Israel, entonces dice, habló con todos los israelitas y les dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Oh, poderosa palabra les dio Samuel. Samuel los sacudió. Samuel los despertó en sus conciencias. Ellos estaban quejándose: ¿por qué perdimos esta batalla? Ahora Samuel les dice: ¿por qué perdieron la batalla? Dice: quiten a Astarot, al Dios que todavía ustedes adoran. Había un Dios que no era el Dios vivo en ellos, mezclado entre sus cosas. No podemos esperar la victoria en nuestra vida si hay otros dioses. Usted dirá: pastor, pero yo no tengo estatuillas de dioses ni nada. No me refiero a tener estatuillas de dioses, me refiero a los dioses internos del corazón. Hay personas que hacen un Dios de su profesión, de su trabajo. Hay personas que hacen un Dios de su pareja, su compañera, su cónyuge. Hay personas que hacen un Dios de un deporte, de otras cosas que no son Dios el verdadero. Y en lo religioso también hay personas que hacen un Dios de un grupo, de una secta, de una denominación, y no ven al Dios vivo más allá de esa secta. Cuidado con meter a Astarot. De un trabajo, sí, cosas así. Astarot representa eso, dioses ajenos. Es Astarot, que todavía adoran. Y dice: entréguense de corazón al Señor, sírvanle solo a Él. Denle a Él el primer lugar. Pongan a Dios como la prioridad en sus vidas. Y claro, trabajen, amen a su cónyuge, practique algún deporte, todo lo que usted quiera, pero nunca debe ser primero eso que Dios. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Ahí está la clave. Entonces, llegará un momento en que sí, que Dios va a decir: bueno, ahora veo un cambio en la vida de ellos y ahora puedo hacerles respuesta a su petición.
Y ahí es donde llegan a una reunión importante, la reunión en Mizpa. Yo soy profesor de una universidad cristiana aquí en Orlando, que se llama Mizpa, por cierto, Mizpa Christian University. Y siempre me llamó la atención ese nombre, ¿verdad? Porque es que Mizpa es un lugar importante en el Antiguo Testamento. Fue un lugar de reunión del pueblo israelita que iban en el camino a rescatar el arca. 1 Samuel 7:4. Entonces los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot. ¿Qué hicieron? Renunciaron. ¿Qué nos toca a veces hacer? Renunciar. Señor, yo renuncio a esta actitud que tengo. Yo renuncio a este mal hábito que tengo. Yo renuncio a esta relación que no está aprobada por ti. Yo renuncio a estos negocios que estoy haciendo que no son correctos. Yo renuncio a lo que no te agrade a ti. Renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel les dijo: reúnan a todos los israelitas en Mizpa y yo rogaré al Señor por ustedes. Un punto de encuentro, un lugar clave, Mizpa. Yo podría traducirlo a nuestro tiempo y decirles a ustedes como Samuel: reunámonos en Apopka. Amén. En casa del rey. Reunámonos para interceder. Porque dijo Samuel: yo rogaré al Señor. Fue interceder lo que él quería hacer. Samuel no dijo: yo les voy a dar lo que ustedes piden. Samuel entendía: yo no tengo nada. Lo que puedo hacer es interceder. Yo como pastor igual así lo digo en esta mañana, en este día. Yo no tengo nada, pero puedo interceder en tu favor. Verso 6. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor aquel día y ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Entonces, en esa reunión en Mizpa, ¿qué hicieron? Derramaron agua. Recuerde que el agua es un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo. Antes de Pentecostés, el Espíritu Santo no se derramaba sobre toda la gente, pero existía el derramamiento o la impartición del Espíritu Santo en ciertas personas o en ciertos eventos. Y ellos ahí buscaron ese derramamiento y ayunaron. ¿Qué otra cosa hicieron? Ayunaron. El ayuno no le gusta a muchos cristianos por ahí, ¿cierto? Ay, no, pastor, eso de ayunar, yo no puedo, yo padezco de esto y de lo otro, y le buscamos la vuelta para no ayunar. Es como un chiste que leí el otro día de uno que llega al pastor y le dice: pastor, ¿verdad que yo soy levita? Sí, claro. ¿Levita el ayuno? ¿Levita la oración? ¿Levita leer la Biblia? ¿Levita ir a evangelizar? Usted es levita. Y se reunieron en Mizpa y entonces ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Note, hay un momento en que uno tiene que admitir, dejar el orgullo, dejar las justificaciones, las excusas y decir: Señor, he pecado, sí. No tomar una actitud como la de Job, ¿verdad? Que decía: yo no he hecho nada, yo soy perfecto, yo no he faltado nunca. O la del joven rico que le dijo a Jesús: todo eso lo he guardado. Y Jesús le dijo: una cosa te falta. Nadie es perfecto, nadie podría jactarse de decir: todo lo cumplo, todo lo he hecho. Hay un momento en que tienes que decir: yo también necesito en mi vida ese cambio. 1 Samuel 7:6 nos habla de un cambio, de una actitud que se dio. Dice: así fue como Samuel se convirtió en Mizpa y en el caudillo de los israelitas. Allí se dio un cambio. Allí reconocieron a Samuel como caudillo, como líder. Y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, o sea, que estaban planeando algo, se prepararon para ir a luchar contra ellos. Note esto:
Cuando tú estás buscando más del Señor, también el enemigo va a decir, si este está buscando más del Señor, yo voy a armarme también. Voy a armarme para hacérsela difícil, para que no se le haga fácil eso de consagrarse más al Señor. Y los israelitas lo supieron. ¿Y qué fue el problema ahí? Se llenaron de miedo. Otra vez estos israelitas actuando como tú y yo actuamos muchas veces, ¿verdad? Que cuando sabemos que va a haber batalla, nos llenamos de miedo. Quisiéramos que la vida fuera sin batallas. Hay un corito por ahí que recuerdo que dice, batalla no es batalla, sino viene la prueba. En el nombre de Cristo ganaré la batalla. Hay batallas, tienen que haber batallas. Yo cuando era jovencito practiqué el boxeo, yo les he contado, y lo practiqué no porque me gustaba ni golpear ni que me golpearan, sino para defenderme de unos, ¿cómo le dicen? Bullies que me estaban molestando. La cosa es que llegué al gimnasio y tenía como 6 meses de estar, o casi un año ya de estar en el gimnasio, y me dice el entrenador de boxeo, José, yo veo que tú ya aprendiste a boxear, pero no has peleado, te toca pelear. No, profesor, yo le decía a don Lelo, el entrenador, yo no vine aquí a pelear, vamos a aprender. No, José, si estás en el gimnasio, tienes que pelear. Yo estaba evitando pelear, no quería eso. Hay muchos cristianos así que dicen, no, yo voy a la iglesia, pero no quiero batallas, no quiero tener que pelear. Y no, vas a tener que pelear espiritualmente, vas a tener que enfrentarte a luchas. Y no llenarte de miedo. Tienes que vencer el miedo. Cuando yo fui boxeador aprendí eso también. Tuve que subirme al ring y vencer el miedo de estar en un ring y ver gente alrededor, el gimnasio lleno de gente. ¿Sí? Vencer el miedo. 1 Samuel 7:8 nos enseña que hay un Dios que nos oye también, que no está muerto. Esa fue la otra gran lección que aprendió Israel. ¿A qué Dios le servimos? 1 Samuel 7:8 dice, no dejes de clamar por nosotros al Señor, nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos. Y ahí es donde voy al enfoque de mi sermón hoy, Ebenezer. Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ahí es donde Samuel decide tomar un símbolo, una piedra, y le pone un nombre, Ebenezer, que es el término que hoy usamos, que te digo que literalmente significa piedra de socorro, pero representa también una acción de Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y yo quiero que usted esta mañana, este día, hermano, también diga, pastor, yo también afirmo hoy, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Imagínate cuánta gente durante estos años, por ejemplo, estos 2 últimos años de la pandemia, han perdido trabajos, se han enfermado, han perdido seres queridos, han pasado muchas cosas. ¿Cuántos pueden decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor? ¿Verdad que sí hay motivo? ¿Verdad que sí hay motivo? Que a pesar de la pandemia y a pesar de las situaciones que esto ha traído, tú puedas decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Como iglesia igualmente, mire, hoy día no somos tantos en las bancas aquí como antes de la pandemia. Pero podemos decir como pastores también, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La iglesia no se ha cerrado, porque es del Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dice el verso 13, así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel. Pónganse a pensar en eso. Cuando el Señor vence, te da victoria, el enemigo no puede volver a entrar.
Ahora tú tienes que aprender a cerrarle las puertas también. A decirle, tú no eres bienvenido aquí. Enemigo espiritual en forma de lo que sea. En forma de malos hábitos, en forma de vicios, en forma de lo que sea. Te cierro la puerta. No tienes nada que ver con mi familia, con mi matrimonio, con mi casa. Y como iglesia también le decimos, te cerramos la puerta. No puedes entrar al territorio que le pertenece a Cristo. Dice que no volvieron a entrar en el territorio de Israel. Nosotros podemos aplicarlo a nuestro tiempo, a nuestro lugar aquí, y decir, no vas a entrar en Apopka, en Orlando. Te cerramos la puerta, porque el poder del Señor estuvo con ellos. Quiero concluir entonces afirmando de nuevo esa declaración. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. 1 Samuel 7:12. Quiero que te memorices ese versículo. Quiero que lo apuntes por ahí. Quiero que lo pongas en tu agenda. Quiero que lo pongas hoy en tus redes sociales. Quiero que lo escribas en algún lugar. 1 Samuel 7:12. Que te recuerde siempre lo que el Señor ha hecho y puede hacer en tu vida. Luego Samuel dice, tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a orar. Tomamos, igual que Samuel, como un acto de fe, Señor. Tomamos no una piedra, tal vez no una piedra, pero podemos tomar tu palabra, la Biblia, tu palabra, y afirmar como Samuel, hasta aquí nos has ayudado, oh Jehová, Señor nuestro. Tomamos en este día convicción, fe, autoridad espiritual contra los ataques del enemigo. Como los filisteos, que hoy son representados tal vez por otro tipo de enemigos que vienen contra las familias, los rechazamos y declaramos que tú nos das la victoria, Señor. Contra la iglesia también. No hay filisteos, no hay demonios, no hay enemigos que puedan prevalecer contra tu iglesia. Y Casa del Rey, hoy día, afirma también como iglesia, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Es su promesa. Tómalo para tu familia, tómalo para tu vida personal hoy. Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor y me seguirá ayudando. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Pues esta palabra espero que te haya edificado, te haya ayudado, te sirva en tu caminar con Dios. Y te invito a que la compartas, que cuando este mensaje llegue grabado, lo pases a otros, para que otros reciban edificación. Recuerda, estamos aquí los domingos a las 10:30 de la mañana, 10:30 en el 750 Sur Roger Williams Road, en Apopka, al norte de Orlando. Bienvenido, bienvenida con tu familia. Iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, Pastores José y Teresa Matamoros, te invitamos, te bendecimos. Amén.